Tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Lo recuerdo con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda la vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada, singularmente remota, detrás del cigarro. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzado. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de 3 veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay cuando el tema es un uruguayo, literato, cajetilla, porteño. Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pero Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de fraiventos con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy conspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a Fraiventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando a caballo y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur, ya se enloquecían los árboles. Yo tenía temor, la esperanza, de que nos sorprendiera un escampado de agua elemental. Comimos una especie de carrera con la tormenta, entramos en un callejón que se ahondaba entre 2 veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto, alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro. Contra el nubarrón ya sin límites, Bernardo le gritó imprevisiblemente: ¿Qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: faltan 4 minutos para las 8, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído en el diálogo que acabo de referir, no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del Saladero, un inglés O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Vivía con su madre a la vuelta en la Quinta de los Laureles. Los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volví a Fraiventos. Pregunté cómo es natural por todos los conocidos y, finalmente, por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón de la estancia de San Francisco y que había quedado tullido sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi,
Veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El lecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puestos los ojos en la higuera del fondo o en una telaraña o en los atardeceres, permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. 2 veces lo vi atrás de la reja que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero, un inmóvil con los ojos cerrados, otra inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria, yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico del latín. Mi valija incluía de Vilis Illustribus de Lomond, el Thesaurus de Quicherat, los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía y sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico. Ireneo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa en la que recordaba nuestro encuentro desdichadamente fugaz el día 7 de febrero del año 84, ponderaba los gloriosos servicios de don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año. Había prestado a las 2 patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes acompañado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en buen estado casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada. La ortografía del tipo de Andrés Bello preconizó I por Y, F por G. Al principio temí naturalmente la broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para desgreñarlo con plenitud, le mandé el Gradus ad Parnassium de Quicherat y la obra de Plinio. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone, el prestigio de ser destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo fraiventos, la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, noté que me faltaba el Gradus y el primer tomo de la Naturalis Historia. El Saturno zarpaba al día siguiente por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosa, el corredorcito, llegué a un segundo patio, había una parra. La oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz que venía de la tiniebla articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o incantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de la tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del capítulo 24 del libro sexto de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron ut nihil non incidem verbis redeterur auditum. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el ascua momentánea del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté, repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato.
Bueno es que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo que hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras y recuperarles ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Ireneo empezó a enumerar en latín y español los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos. Mitríades, Eupador, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio. Simónides, inventor de la mnemotecnia. Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe, se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios, pero no me hizo caso. 19 años había vivido como quien sueña, miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después, averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa: Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez, con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del quebranto. Estos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo: más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también mis sueños son como una vigilia de ustedes. Y también hacia el alba, mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos influir plenamente. Lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con la punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas me dijo. Ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes desde la oscuridad seguía hablando. Me dijo que hacia 1885 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días habría rebasado el 24.000. No lo había escrito porque lo pensado una sola vez ya no podía borrarse. Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. Ahora sí, vean cómo una historia se construye a partir
de muchos elementos y cómo las lecturas nos ayudan a crear también nuestras propias historias, cómo quienes son escritores nos lo contarán, se hacen leyendo y también se hacen escribiendo. Y con esto le damos la bienvenida a Antonio Ramos Revillas, quien ya está con nosotros para compartirnos su conferencia de lector a creador de historias. Bienvenido. Ya tengo esa edad en la cual uso lentes para lejos y los quito para poder ver de cerca. Muchas gracias a Edgar Omar, a todo su equipo por la invitación para acompañarnos en este encuentro de normalistas y de promoción de la lectura en las escuelas normales. Mientras el maestro leía el cuento de Funes el Memorioso, fue imposible no recordar cuando compré el libro allá en Monterrey, allá por la década de los 90 del siglo pasado. Lo encontré en una librería de viejo que se encuentra ubicado, se conoce en Monterrey. Hay una calle que se llama Guerrero, donde hay entre 5 de Mayo y Aramberri, hay alrededor de unas 15 o 20 librerías de viejo, o al menos había en esa ciudad. Y recordé no solamente el momento en el que lo compré, sino cuando lo leí. Y lo compré y lo empecé a leer justo en el camión cuando iba ya de regreso a casa. Y recuerdo que dije, voy a leer en algún momento los memoriales de Julio César, o los comentarios de a la Guerra de las Galias que hace mención el narrador de este cuento. Y bueno, pues leí los comentarios de la Guerra de las Galias de Julio César realmente hace como unos 4 años. Pero entonces, mientras el maestro leía este cuento, no solamente estaba leyendo un cuento, sino que yo podía hacer toda una lectura de mí mismo en distintas etapas de mi vida, porque si algo tiene la capacidad de la lectura y sobre todo de la relectura es que cuando uno lee un texto por primera vez, de alguna manera congela el tiempo y congela todos los espacios y las situaciones en las cuales se encuentra en ese momento en el que lee por primera vez un texto que los seduce y que los sacude. Y cuando regresa uno a ese texto, aunque por supuesto aplica la máxima de Heráclito de que uno nunca se baña, de que un hombre nunca se baña 2 veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni él es el mismo, la verdad es que sí hay un espacio de un tiempo congelado en el cual como lector revolvemos, y yo puedo, cuando vuelva a leer Funes el Memorioso, recordar no solamente este adolescente, bueno, sí era adolescente en los 90, este adolescente que estudiaba letras españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y que se encontró un libro de Borges y que lo compró sin saber que iba a encontrar ahí esas historias, con el mismo hombre que 10 años después vuelve a leer el cuento de Funes el Memorioso en su computadora mientras busca una reflexión sobre qué es la memoria. Y ahora voy a sumar a esos 2 recuerdos también de esta mañana aquí con ustedes en el Hotel El Cid, mientras escucho las historias y veo el teatro y veo sus rostros y veo cómo ante las lecturas siempre tenemos como estrategias distintas. Y bueno, pues a mí me han invitado para dar una charla, no me animaría a decirle conferencia magistral, sino una charla sobre el tema de lector a creador de historias. Y quisiera, para no convertirlo esto solamente en una especie de monólogo en el cual recreo mi vida como lector, ir puntualizando ciertas rutas de qué es lo que los lectores van encontrando poco a poco, cómo es que se van construyendo y cómo van estableciendo puentes entre la realidad y este imaginario, y cómo ambas cosas nos sirven y nos permiten enfrentar esto que es la vida y encontrar soluciones para esto que es la vida, y también encontrar esperanzas para esto que es la vida. Y la primera idea que me viene a la mente es que la lectura está en todas partes y proviene de todos los sitios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo provengo de una colonia en Monterrey que se llama Colonia Moderna. Si ustedes ubican la ciudad, esta es una colonia obrera, una colonia enclavada justo o rodeada por grandes fábricas de la ciudad. Por un lado está Cementos Mexicanos, por el otro lado está la empresa de Bimbo, esa panificadora. Por el otro lado está Aceros Planos de México, que es una empresa que se dedica a la siderurgia. Y del otro lado estaba la fundidora de Monterrey. Entonces, en el seno de esa colonia, en ese pequeño valle entre fábricas, había muchas colonias populares y colonias de obreros. Era usual que en las mañanas la gente, el mayor trajín de mi colonia era a las 6 de la mañana, cuando todos salían en sus bicicletas
y se iban de camino a Bimbo, a Cementos Mexicanos, a Aceros Planos, a Fundidora, y eso creaba un imaginario también en todos nosotros, los que éramos niños en ese entonces, porque de alguna manera sabíamos que parte de nuestro futuro estaba justo ahí, ¿no? En esas bicicletas, estaba justo en esas fábricas, de manera que cuando tú crecías, no era raro empezar a preguntarte en qué fábrica quieres estudiar. La pregunta no era qué quieres estudiar, ni a qué prepa quieres estudiar, sino dónde quieres trabajar. Es decir, había ya este marco puntual muy establecido. La segunda característica de estas colonias, como muchas colonias en todo el país, es que era una colonia con una carga de violencia muy fuerte. Era usual que hubiera en esa época las configuraciones de las manzanas eran por lo general en la esquina una tienda de abarrotes o una cantina, una casa, otra casa, algunos terrenos baldíos de casas que no se habían logrado construir, otra cantina y alguna vecindad. Y así ese esquema se repartía a lo largo de las 40, 50 manzanas que componían la colonia, que era una colonia muy muy grande, en la cual incluso no entraba la policía, porque cuando entraban siempre había conflictos, siempre era como muy muy duro. Pero eso nos permitía también tener acceso a las historias de todas esas pandillas. Tú, así como te preguntabas dónde quieres trabajar, también te preguntabas a qué pandilla quieres pertenecer. Y entonces había pandillas con nombres rimbombantes. Estaban los Warriors, estaban los Panthers, estaban unos que eran como MC de no sé qué, eran solamente las iniciales. Y así como estas había otras tantas. Y tú, como niño, pues sabías todos los pleitos que había entre ellos, sabías el nombre de quién dirigía, qué pandilla, sabías con quién se había peleado, sabías cómo se habían peleado, porque no solamente te lo contaban los adultos, los mayores que se defendían de estos pandilleros, sino que también tú como espectador asistías a sus peleas brutales, a sus persecuciones, y al mismo tiempo quiero decirles que era, ahora lo veo así, era una violencia muy inocente, era una violencia en la cual dos bandos se peleaban entre sí y se pegaban a herirse, más no a matarse. Mucho tiempo después, no frente al pelotón de fusilamiento, pero casi sí frente al pelotón de fusilamiento, un día en mi colonia asesinaron a 40 personas. Empezaron desde las 6 de la mañana, cuando uno de estos cárteles, recuerden que Monterrey estuvo muy... ya cargó mi celular. Recuerden que durante la guerra del narco, al menos en Monterrey, hubo como mucha violencia y iniciaron en la mañana atacando una narcotiendita que estaba por ahí por la casa de mis padres, y siguieron todo el día hasta las 12 de la noche, que terminaron baleando a un chico que le había llevado un litro de nieve a su novia y le tocó estar ahí. Entonces, frente a esta violencia de la que yo les cuento, era una violencia realmente como inocente, una violencia del roce social más que de la ambición social y del querer acabar con los demás. Y tú como niño, pues estabas ahí, escuchabas todas estas historias. Yo recuerdo haber oído por primera vez, por ejemplo, de un gran pandillero que se llamaba El Cabe, y, no, perdón, no se llamaba El Cabe vino después. No, este se llamaba, ya se me olvidó, Vale, el Vale. El Vale era como el gran pandillero de mi colonia, era el que tenía control sobre todos, era boxeador, entrenaba, agarraba a muchachos jóvenes de la colonia y los hacía los sparrings para practicar boxeo en los gimnasios. Había un gimnasio muy cerca de mi colonia, en una colonia que se llamaba Carranza, y que además, cuando había bodas o 15 años, estoy hablando de una sociedad que no conoce el concepto de centros de fiestas, sino que lo usual era que ponían las camionetas, las viejas trocas de los 40 o los 50 o 60 que todavía andaban por esa época, y con esas cerraban las calles y ahí ponían las mesas y la fiesta se hacía en la calle. Si él llegaba y no había una mesa para él y para sus compinches, terminaban destruyéndolo todo, terminaban acabando con la fiesta, y bueno, nadie quería eso, ¿no? Así que siempre había... Y yo recuerdo que cuando me hablaron por primera vez del Vale, yo sentí mucha admiración por este personaje. Por supuesto, a mí no me tocó vivirlo, me tocó simplemente escuchar parte de sus historias. A mis padres sí les tocó, por supuesto. Pero yo decía, wow, va a ser padrísimo tener como tanto poder, ha de ser genial
infundir como yo decía que era respeto, claro, ahora creo que es miedo, porque también una de las cosas que suceden como lectores es que no voy a decir en esta conversación palabras como el verdadero lector, ni el buen lector, simplemente los lectores en algún momento empiezan a reconfigurar todo lo que, es decir, al presentarse ante una historia, esta historia los reconfigura una vez, pero después sigue moviéndonos, sigue llevándonos hacia otra ruta, sigue tratando de darnos como nuevos significados. Y bueno, mi primer significado de esta historia era que, bueno, que el vale era maravilloso, ¿no? Era padre tener a alguien con tanto respeto y que tuviera tanto poder. Y con estas, y no estoy hablando todavía de libros, porque es una colonia pobre, es una colonia enclavada en una zona muy complicada de la ciudad. Así que los libros no están en mi horizonte todavía, no aparecen. No van a aparecer incluso en los próximos años, pero lo que ya hay ahí, ya hay historias. Ya hay historias construidas a partir de un imaginario que viene ¿de dónde? Que viene de saber dónde vivo, de saber quiénes son mis padres. Por ejemplo, por esa época le pregunté a mi abuela. Mi abuela además leía mucho la revista Alarma, no sé si ustedes la conocen, pero en esta época era muy usual que esta revista se vendiera calle, casa por casa. Quienes no la conozcan, era una revista donde aparecían todos los muertos asesinados, llevados por el tren, etcétera, que ocurrían en una semana en la ciudad y sobre todo lo más impactante es que las imágenes eran muy gráficas. Tú puedes ver un brazo retorcido 5 veces. De hecho ya casi la parte de final de los chorizos, ya ven que están así el brazo. Y yo le pregunté a mi abuela, le dije, no sé por qué, algo había visto en la televisión, y le pregunté a mi abuela, oye abuela, ¿y cuándo fue que nació mi papá? ¿No? Porque en algún momento uno como persona también quiere saber cómo sus orígenes. Y entonces ella me contó esta historia fabulosa que ella no había vivido, sino que ella también se la había contado mi abuelo. Mi abuelo un día llega a la casa y trae en las manos un artefacto, trae algo en una caja. Y le dice, mis tías le preguntan qué es, y mi abuelo les contesta, es un bebé. Pero ¿cómo traes un bebé en esto? No, pues es un bebé, déjenmelo guardar. Y entonces abre este famoso ropero de todas las casas de esa época, con su media luna, sus 2 espejos, ya saben, algún medio. Abre el ropero y mete la caja. Y le dice a mi abuelo, pero no hagan ruido porque se va a despertar. Y déjenme ahorita, vengo, voy por su mamá. Mi abuela acababa de tener a mi papá, ¿no? Así que mis tías se acercan a la luna y tratan de escuchar el llanto del bebé, pero no lo escuchan, dicen, ¿qué le habrá pasado? Igual tiene hambre, igual ya se murió, no sé. Empiezan ellas a dilucidar, a tratar de explicar qué es lo que está sucediendo, y finalmente empiezan a pegarle al ropero. Para no hacerles larga la historia, rompieron el espejo, pero el bebé no se escuchó nadie. Entonces ya están asustadas ahora porque ya rompieron el espejo, porque el bebé está ahí, se está muriendo, quién sabe qué está ocurriendo, cuando finalmente llegan mi abuela y mi abuelo y traen a mi papá en brazos. Y le dicen, pero es que el bebé, y ya dicen, no, aquí está el bebé, y entonces ya le muestran a mi papá, y entonces las niñas, mis tías dicen, ¿y entonces qué es lo que está dentro? Ya mi abuelo abre el ropero, no las regaña, o creo que sí las regaña, no me acuerdo, pero saca esa caja, y en la caja era un maletín donde venía un saxofón. Porque mi abuelo tocaba música, él tocaba el saxofón en un conjunto de farafara, los farafaras son conjuntos de 4 personas que tocan canciones norteñas. Hay un guitarrista, hay alguien que tiene el tololoche, si tienen dinero, el acordeón y las guitarras y a veces el saxofón. Entonces, con estas historias yo empecé a darme cuenta que aunque me gustaba jugar fútbol y aunque me gustaba muchas cosas, nada me encantaba más que pegar oído y escuchar historias. Algo sabía yo que existía ahí, pero no podía todavía como comprenderlo. Y no estoy hablando de los libros. No estoy hablando estaba ya en primero de primaria. Por esa época, por ejemplo, me enfermé, estuve mucho tiempo enfermo en el hospital, así que mi vida iba hacia otras rutas, pero aunque no tenía libros, sabía que ya tenía un imaginario. ¿Y este imaginario de dónde provenía? Provenía de imaginar a mi abuelo tocar el saxofón. Nunca lo escuché
tocar el saxofón hasta muchos años después, casi a mis 18 años, y fue porque un tío había fallecido y mi abuelo decidió, cuando se ponía triste, sacaba ese saxofón y interpretaba canciones. Y a mí, cuando yo vi eso, fue como tanto el shock que terminó obligándome a escribir una novela que después fue publicada, que se llama El cantante de muertos, y fue porque mi abuelo, es decir, con esta imagen de un niño de 6 años que anhela ver a su abuelo tocar el saxofón y que no lo hace hasta que tiene 18, es tan fuerte la imagen que termina obligándome 10 años después a escribir una novela. Entonces, yo tenía ya esta noción de que las historias eran importantes. Además, veía que cuando nos juntábamos a jugar fútbol, una vez que terminaba el partido y que ya todo estaba, una vez que ya la energía había sido liberada y que estábamos sentados en las banquetas altas, ¿qué era lo que todos empezábamos a hacer? A platicar. ¿Y de qué platicábamos? De cuando uno fue a las turbinas, de cuando otro conoció una videocasetera. Recuerdo esa plática de, oye, ¿ya saben que existen las videocaseteras? Y uno así como, no, ¿qué es eso, no? Fíjate, es que metes un disco, un cassette, lo pones, aparecen esas películas que salen en el cine y no pasan comerciales, y así como, wow, ¿en serio no pasan comerciales? O sea, pero en la tele siempre salen comerciales, ¿no? Es decir, empiezas a dialogar y a empezar como a romper paradigmas. Y yo con ese imaginario fui construyendo como los primeros símbolos, ¿no? Primero, por supuesto, el símbolo del trabajo. ¿Por qué? Porque yo veía a toda esa gente trabajar y asumía de golpe que trabajar era bueno. Y no era, ya después supe que no solamente, que es un mecanismo de mantener el control sobre la ciudadanía y vi de dónde viene la idea y todo eso, pero en ese momento, estoy hablando de tener como 6 o 7 años, la imagen es, claro, yo tengo que trabajar porque todo el mundo trabaja, ¿no? Y son buenos y se la pasan bien. Tengo que tratar de estar en una pandilla, porque pues todos están en esa pandilla y además seguro que se la pasan padre, como yo me la paso padre con mis vecinos cuando juego fútbol, y aunque tengo que ir luego a comprar las tortillas a otra cuadra y también me tengo que pelear, como quiera está padre estar como esta como noción de comunidad y estas historias compartidas, donde están los pandilleros, donde están... Recuerdo la primera vez, mi familia es evangélica, y me da un poco de pena hasta decirlo, pero la primera vez que me llevan a la iglesia me cuentan la historia de la crucifixión de Cristo. Bueno, yo al final no estaba berreando así como maldita lisiada la telenovela, pero sí estaba así como wow, o sea, ¿cómo es que pueden matar a alguien de esta forma y dejarse? Y bueno, sí lloré, digo, no tanto así, pero sí estaba como muy sorprendido. Entonces, estas historias, todos pasamos por esta ruta como lectores. Llegamos todos, aunque no tomemos nunca los libros, siempre estamos tomando de la tradición oral, de la tradición de lo que leemos en las redes sociales, estamos siempre construyendo imaginarios, estamos construyendo siempre conceptos y estamos redefiniendo los nuestros, porque una cosa que hacen los lectores siempre es que todos los lectores todos los días estamos en riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos tener ideas como muy preconcebidas, pero en algún momento, cuando uno se acerca a la experiencia de los otros puesta en los libros, termina diciendo, híjole, tal vez sí tiene razón, tal vez esto sí tiene razón. Por esta época, tal vez unos años más adelante, salió una película que se llamaba El Ángel Malvado, con Macaulay Culkin. Y al final, si no han visto la película, está bien, está 2-3, pero al final el personaje tiene que tomar una decisión, tiene que tomar una decisión muy importante. Y recuerdo estos debates de, no, es que debió haber tomado la decisión A o debió haber tomado la decisión B. Y siempre, pero incluso en ese diálogo, uno aunque se reafirme una cosa o reafirme la otra cosa, uno siempre tiene que argumentar. Y eso me lleva como a la idea de que estos primeros imaginarios no solamente nos sirven para argumentar, sino que también nos están presentando ante los otros. Es decir, uno empieza a decir, bueno, ¿quién soy yo? Y fíjense qué importante es responder esta pregunta, ¿quién soy yo? Porque si tenemos solamente 2 espejos, ese quién soy yo solamente va a reflejar 2 versiones. La versión del padre, de la madre. Pero si tenemos 9 espejos, ese quién soy yo, ¿qué va a reflejar? Pues va a reflejar 9 versiones de nosotros mismos, donde en algunas... No estoy hablando, aunque podría parecer,
de universos alternativos, pero realmente nos habitan todos los universos. Cuando la gente piensa que existen otras realidades, es que realmente de nosotros habitan todas las realidades posibles, es simplemente que no aprendemos a mirarnos desde otros espejos. Y por eso los lectores siempre están en riesgo, y por eso es importante siempre estar como el carbón que se echa a las máquinas de locomoción, siempre es importante estar echando más carbón. No siempre el mismo carbón, sino otros. Hay gente que dice, es que a mí me gusta mucho leer novelas, libros de superación personal. Y yo, está estupendo, ¿no? Yo no tengo nada contra los libros de superación personal, no tengo nada contra Pablo Coelho, ni contra Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pero sí creo que en algún momento uno tiene que, porque además cuando uno entra en la ruta de la lectura se da cuenta que en la lectura solamente existe el adjetivo. Quien es lector es voraz. Una vez que empieces a leer, ya nada te va a detener, vas a estar saltando, vas a estar consumiendo no solamente materiales escritos y publicados en libros, sino historias, sino cosas que te mandan por internet, Twitter, etcétera, todo. ¿Por qué? Porque todo es una posibilidad para construirse una historia. Entonces, yo estoy en esta etapa y ya sé que tengo un imaginario, no lo sé desde entonces, por supuesto, pero ya hay un mundo en el cual yo me muevo, un mundo tanto físico como un mundo también de la imaginación y un mundo de las ideas, donde poco a poco voy plantando ciertas cosas. La segunda idea que quiero como compartirles es esta, ¿no? La lectura nos conduce a hallazgos que nos transforman. Esta parte es como fundamental porque cuando uno se vuelve lector o uno está empezando a acercarse a las historias y a los textos y a la literatura en general, se va a dar cuenta que no es este ejercicio de tengo un libro y lo voy a interpretar. Voy a hacer este modelo de la comunicación de codifico, decodifico y doy una respuesta. Eso tal vez lo podemos hacer de manera muy manual a textos informativos, textos a instrucciones, e incluso, lo decía en la mañana en el desayuno, incluso a veces aunque tengamos la instrucción para armar el ropero, siempre nos quedan tornillitos, ¿no? Y siempre hay una llave que no utilizamos y dónde queda esta tachuela, ya no sé dónde va. Pero esa lectura nos va llevando a hallazgos, ¿no? Les decía al principio que yo vivía, que estuve mucho tiempo enfermo. Cuando tengo casi el límite entre los 6 y los 7 años, casi al final del primer año de primaria, caigo enfermo. Me da una crisis de asma muy fuerte que me mantiene como 3 meses en el hospital. Y en el hospital al principio, cuando te enfermas es maravilloso, porque, bueno, cuando eres niño y te enfermas es maravilloso, porque todo el mundo está realmente preocupado por ti. Si tú quieres algo, te lo dan. Y de pronto junto a la mesa del hospital están tu abuela, tu abuelo, tus tíos, tus papás, y todos te miran y eres así como el centro de la atención, ¿no? Y claro, sí es doloroso, pero el dolor la verdad es que siempre es muy presente, pero también siempre se olvida, ¿no? Siempre llega un momento en el cual uno ya no recuerda cuando le sacaron la muela, pero en ese momento fue terrible, pero después ya se perdió. Y pasado el primer mes, pues ya iba cada vez menos gente a verme. Y en el segundo mes, pues ya nada más iban mis papás y de vez en cuando mi abuela. En el tercer mes, mis papás descubrieron que tenían otra vida, además del hijo que estaba enfermo. Así que iban a la hora que el doctor tenía que decir y luego después con mucha pena y todo, pero decían, ay, hijo, es que fíjate que tengo que ir a ver unas cosas porque me van a dar tal papelería o tengo que comprar y tengo que entregar un trabajo, entonces al rato vengo. Y ese rato era el día siguiente, ¿no? Digo, no quiero decir que mis papás eran malos, pero así fue ese mes. Un buen día llega mi padre más apurado de lo acostumbrado. Mi padre, que es un obrero, mi padre que que trabaja en una fábrica donde hacen pantalones, o sea, toda mi familia es una familia realmente de obreros. Yo soy el primero que estudió la preparatoria, el primero que estudió una licenciatura, y no soy el primer nieto, soy como, por este lado, soy como el nieto número 16, porque también soy, otra vez, todos los lugares comunes, es una clase media baja, donde los abuelos tienen 9 hijos y esos 9 hijos tienen a su vez otros 7 hijos, ¿no? Entonces, los libros no estaban para nada en el universo, no estaban para nada, ni siquiera en mi colonia había una biblioteca, con eso les digo todo. Así que llega mi padre y me dice, oye, fíjate que tengo algo que hacer, pero de camino acá encontré
estos libros, y me los deja. Y estoy hablando de 1982, 83, donde realmente el concepto de literatura infantil, como lo conocemos ahora, donde el concepto de promoción de la lectura no existe. No existe la FILIG, no existen editoriales mexicanas para niños. Existen, claro, la noción de estos grandes libros que asumimos que son para jóvenes, como Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, todos estos libros que ustedes ya conocen, los cuentos de los hermanos Grimm, pero no existe este concepto de acercarle libros a los niños. Y mi padre lo que hace es que compra dos libros, uno que se llama Grandes Conquistadores y Descubridores de la Humanidad, volumen 2, ni siquiera es el 1, es el volumen 2, y una gran biografía de la Revolución Mexicana, volumen 4. O sea, ni siquiera es la historia de la Revolución, sino que me trae justo de las biografías, donde viene el hermano de Emiliano Zapata, el Felipe Navarrete, ese me acuerdo muy bien, porque dije, ya, yo quiero ser como Felipe Navarrete, porque digo, Felipe Navarrete es como el Vale, o sea, es tan valiente como él, el general Felipe Ángeles. Y sin saber absolutamente pues nada real de la vida más que estas cosas que les cuento, leo la primera historia, muy resumida, en 10 paginitas, del primer gran descubridor y conquistador. Un tipo que dicen había estado peleando en una guerra que se había llevado durante 10 años para rescatar a una novia robada. Un héroe que se llama Ulises, una novia que se llama Helena, robada por un tal Paris en una ciudad que se llama Troya. Y entonces yo estoy leyendo eso y digo, ay, pues qué padre la guerra, ¿no? Porque he visto la guerra, porque también he visto a mis pandilleros pelearse afuera de mi casa y agarrar piedras y botes y espinas, bueno, ramas con espinas. Y entonces con esto construyo mi primer como acercamiento a la Ilíada. No sé qué es la Ilíada, por supuesto, ni la Odisea, simplemente sé que es un tipo que construye un caballo de madera. Y digo, wow, está padre un caballo de madera, ¿no? He visto caballos, imagino cómo será un caballo de este tamaño con tipos adentro. Y entonces veo cuando zarpa de Troya, veo cuando llega a la isla de Circe, que los convierten en marranos a toda su tripulación. Veo cuando está a punto de llegar y Circe le ha regalado una cosa de cuero y la abre un marino aburrido y sale el dios, el viento del norte, y se lleva a los barcos que están a punto de llegar a Ítaca y se van lejos. Veo cuando Ulises tiene que pasar por el Sea de Caribdis y tiene esta gran sentencia de que este monstruo sale 2 veces al día y avienta agua caliente y destruye todos los barcos, o pasas por Caribdis y es un monstruo de 6 cabezas que saca y se va a llevar a 6 marinos, y que dice Ulises, bueno, pues por el monstruo, ¿no? Prefiero perder 6 marinos que o escucho el canto de las sirenas. Y digo, wow, qué padre historia, ¿no? Está bonita y además estoy en el hospital. ¿Qué es lo que hago en ese momento? ¿Qué creen que es lo que hago en ese momento? Agarro una hoja, le pido a la enfermera una hoja y empiezo a dibujar trirremes. Ya saben que los trirremes son barcos muy bonitos, yo creo que son los barcos más bonitos que ha construido el hombre. Claro que los galeones y todo eso está padre, pero un trirreme es una línea recta, un espolón, un rostro en la quilla del barco, una vela firme, cuadrada, y empiezo a dibujar trirremes. Y luego paso a la siguiente historia, y la siguiente historia es de un padre que está en la playa con su hijo, y entonces el mar, ya saben cómo son las olas, bueno, aquí tenemos las olas al lado, pero las olas van y vienen, la arena está caliente porque el sol está particularmente muy fuerte ese día, y ellos están con sus sandalias de cuero, y el padre ha hecho que su hijo se hinque en la arena. Me imagino cómo la arena pica, o sea, cuando te pones de rodillas la arena pica. Imagino ese muchachito que está ahí ante su padre, y entonces el padre le da su espada y le dice, jura que toda tu vida te vas a dedicar a destruir a Roma. Digo, wow, pues ¿qué es este juramento, ¿no? Entonces ese muchachito se llama Aníbal. Y entonces la siguiente parte del libro es todas las guerras púnicas, y la siguiente parte del libro es Ciro el Grande y la construcción del Imperio Aquemenida. Yo no sé de dónde viene todo eso, pero a partir de ahí empiezo a dibujar mapas, a marcar capitales, a poner con flechitas, como venían en ese libro,
rutas, avances, batallas. Empiezo a contarme batallas. Luego, a un lado hay una niña que está también enferma y el hermano de esta niña ve los libros y me dice, ay, a mí también me gusta. Y entonces empezamos a platicar. Y él me empieza a explicar, por ejemplo, digo, oye, ¿qué son los óplitas? Creo que ni siquiera podría decir la palabra óplitas, pero ¿qué son los óplitas? Imagínense un chico de 7 años de una colonia pobre, de un sitio donde nadie piensa que va a salir nada, más que más obreros y más que pandilleros y sicarios y todo eso, que de pronto le está preguntando a alguien, ¿qué son los óplitas? y este autor dice, pues mira, es que usaban, los óplitas eran guerreros macedonios que usaban escudos muy grandes, pero sobre todo lanzas como de 4 metros. Entonces cuando la carga del ejército iba a la carga, ellos bajaban en las estacas y bueno, todos terminaban muertos ahí. Y entonces, porque una cuestión que tenemos los lectores es que los lectores tampoco nos sabemos quedar callados. Uno empieza a leer y se da cuenta que tiene que preguntar. Es decir, son dos verbos relacionados. Uno lee y pregunta, porque la experiencia personal propia, aunque sea muy rica, y no quiero decir que sea deficiente, es insuficiente. Uno necesita acercarse a los libros, porque los libros le permiten llenar estos vacíos que tenemos, pero también nos permiten acceder al mundo. Lamentablemente, todo esto es un ejercicio invisible de comprensión del mundo. No podemos cualificarlo, no podemos cuantificarlo, no podemos decir, ya se volvió esta persona un lector porque lo hemos visto leer todos los días 20 minutos, como dice la campaña del Consejo de la Comunicación. O porque les leo todos los días un cuento al inicio de clases, no puedo decir que este niño se ha convertido en lector. ¿Saben en qué momento ocurre eso? Y ni siquiera es el momento en el cual se ha vuelto lector, sino un momento en el cual uno sabe que él ya entró en esta ruta, es cuando empieza a hacer preguntas. Oye, maestro, entonces, ¿por qué tal cosa? Bueno, porque la lectura según incentiva es, y creo que se ha dicho muchas veces, es la curiosidad. Entonces, ese es como mi momento de entrada a los libros. No es un momento de entrada, claro, ahora lo recuerdo con gusto, pero en ese momento, después me paso a leer de las biografías de los revolucionarios y la verdad es que no me atrae tanto porque, si acaso me acuerdo de Wenceslao Zapata o Valterio Zapata, no sé qué, y me acuerdo mucho porque al final de su biografía decía, con él se cumplió el adagio de el que a hierro mata, a hierro muere. Y les estoy repitiendo una frasecita que leí cuando tenía 7 años de edad. No es un gran poema, por supuesto, pero creo que es una gran verdad. Entonces, con estos hallazgos, pues yo empecé a configurarme de una manera distinta. Y también me di cuenta de algo, que la lectura, aunque sea gozosa, no es compartida. Porque yo iba después con mis vecinos y les decía, oye, no es compartida en ese sentido. Oye, es que fíjate que estoy leyendo sobre Aníbal y entonces nosotros así como, ¿cuál Aníbal? El cartaginés. ¿Cuál cartaginés? El que acaba con Roma. La colonia Roma, la que está allá por... No, la Roma de verdad, ¿no? Por ejemplo, miren, no quiero sonar tampoco fastuoso, como se dice, pero este año finalmente conocí Roma. Y sí estaba en Roma, pero no estaba en Roma, estaba en todos mis libros que había leído, estaba en los comentarios de las Galias de Julio César. Fui a la tumba de Julio César, que está, la verdad no creo que sea la tumba, está toda fea, está llena de flores, pero dije, no creo que aquí estés, pero si aquí dicen todos que estás, pues salve al gran general, ¿no? Entonces, con todos estos hallazgos, les decía, nos vamos como configurando como lectores. Y esto me lleva al tercer punto que quería compartirles el día de hoy. La lectura opera transformaciones silenciosas. Y bueno, ya lo había empezado a decir un poco al final. Lamentablemente, les decía, esta no es compartida porque el gozo que de pronto un libro nos da, no podemos solamente comunicarlo y transmitirlo a medias, pero no podemos transmitirlo de manera completa. ¿Por qué? Porque lo leímos ya con nuestra historia propia. Lo leímos ya miren, me pasó esto hace tiempo, publiqué una novela que se llama Los últimos hijos. Y es una historia sobre la pérdida de los hijos, básicamente. Una historia muy cruel sobre el concepto de la maternidad y de la paternidad.
Y mientras ya estaba terminando para mandarlo a la editorial para la imprenta y todo eso, una parte de mí como que sonaba diciendo, debe haber una visión agradable de esto, ¿no? Debe haber una visión compartible, rica, una experiencia que no sea tan terrible como esto que acabo de contar. Y entonces había una editora de una editorial que se llama Tres Abejas que me había estado pidiendo textos y yo no tenía nada realmente. Y la vi conectada, eran las 2 de la mañana, y dije, ay, le voy a mandar un cuentito. Y entonces abrí la ventana del Messenger, del inbox del Facebook, y escribí ahí una historia de una madre que cuenta el mundo que ha tenido y cómo se lo va a regalar a su hijo en cuanto él nazca. Y así salió el cuentito, súper cortito, no son ni 6 oraciones o 7 oraciones. Se lo mandé y me dijo, luego te digo, ¿no? Y bueno, me dijo como al mes y le gustó la historia, es un libro muy muy bonito, digo, no lo digo por el texto, sino las ilustraciones son preciosas. Y un día me escribe una chica, me dice, oye, tú eres el autor de Antes, Mucho Antes. Y yo, pues sí. Es que fíjate que todos los años voy a la FILIG y busco un libro para mí. Digo, sí compro libros para mis hijos, pero busco un libro para mí. Pero además siempre busco un libro para mi embarazo, porque cuando tuve mi primer bebé, fui a la FILIG y busqué un libro para ellos, pero también para mí, y también uno para mí en relación con este hijo que iba a tener. Y ahora en esta segunda feria, o con este segundo embarazo, fui y encontré tu libro. Y me puse a llorar ahí en el stand. Y yo, pues, qué padre. Qué bien. Pero luego después iba con una amiga y le mostré el libro y mi amiga no dijo nada. Dijo, está feo, ¿no? Y ella le contestó, es que creo que este es un ejemplo de donde sí necesitas tener experiencia o el contexto para poder percibir el libro. Entonces, una de esas tragedias con los libros es que, aunque nos pueden emocionar, no pueden emocionar a los demás de la misma manera. Podemos tener un acceso y un gusto, por ejemplo, a mí me encanta Funes el Memorioso, pero siento que Funes el Memorioso es un libro que tal vez desde los estudios del ensayo y de la memoria, quien lea ese texto se va a aprender más de lo que cualquier otro lector se puede aprender. ¿Por qué? Porque puede estar en nuestro canal, pero puede estar no tan cercano a nuestro canal. Entonces, pero estas transformaciones nosotros no las podemos medir de nuevo, no las podemos como aquilatar, porque están siempre en un proceso hacia adentro. Uno toma ¿qué fue lo que pasó conmigo? Que bueno, yo terminé estos 2 libros y me gustaron y estuve siempre haciendo mapitas, porque era lo que durante mi infancia, yo creo que entre los 8, 9, 10 años, en mis libretas ya saben que siempre uno lo utiliza para todo, y yo tenía mapas del mundo antiguo, me hice un experto en dibujar la Anatolia, la Franja de Gaza y la zona de Egipto, porque era donde ocurría el mundo completo, ¿no? En esa época. Así que, y cuando lo mostraba con los demás, era así como qué raro estás, Tony, o sea, así como porque no pones mejor las alineaciones. Yo veía las libretas de mis compañeros y, por ejemplo, en 7 de 10 libretas estaban las alineaciones de los equipos de fútbol de Monterrey. Yo me las sabía también, pero no me daba como para poder sentarme, escribirlas y todo eso. Y ahí descubrí que además la vida de los lectores es una vida muy gozosa, pero que es necesario encontrar a los pares para poder. Pero también es necesario que este lector, cuando esté en el proceso de formación, acercándose a sus primeros libros, qué importante es que no sufra el acoso de los que no son lectores, y lo va a sufrir, pero también sobre todo de los que dicen, es que esto sí debes leer y esto no debes leer. Yo afortunadamente no tuve nadie que me dijera eso, porque mi ruta fue totalmente libre de todo esto. Todos mis tíos, pues tenía un tío que instalaba aire acondicionado, otro que vendía baterías, tenía otro que trabajaba en Bimbo, unos más que trituraban piedras en cementos mexicanos. Así que el concepto de libros no estaba en ellos como yo lo estaba explorando, aunque el concepto de las historias sí había ahí, y yo era feliz. Miren, yo era feliz porque cuando había borracheras en mi casa, en Navidad y en todo eso, lo que hacían todos era contar las historias de mi familia, de mi bisabuela pelirroja. Todos querían tener un nieto pelirrojo o un hijo pelirrojo, porque todos estábamos prietos, ¿no? Entonces, de pronto ellos soñaban con tener un pelirrojito, una pelirrojita, y yo decía, bueno, pues estaría padre, ¿no? Pero a mí me contaban como todas estas historias. Ahí, por ejemplo, me enteré de cómo se conocieron mis papás.
Mi mamá estaba enferma de los bronquios y la habían operado, y mi papá la conquistó de una manera, bueno, nadie sabe cómo es el amor, ¿verdad? Pero entonces mi mamá iba a trabajar en la misma fábrica y cuando su papá se enteró que ya no podía tomar helado, siempre cuando llegaba a la fila le decía, le guardé este refresco sin meter al hielo, y se lo daba. Ahora mi mamá estaba arrepentida, ¿no?, de haberse casado con ese hombre, pero en ese momento, y a mí me parecía, wow, entonces esa historia está padre porque quiere decir que si comprendemos a los otros y tratamos también de amoldarnos a sus necesidades, pues es posible que seamos empáticos, ¿no? Bueno, no sabía que era empatía, pero ahora digo, claro, es empatía. Y muchos años después escribí un libro que se llama Mi abuelo luchador, que incluso la secretaría lo tiene en las primarias o en los kinders del país. Y es una historia de eso, ¿no? De cómo tratamos de acercarnos a los demás a partir de sus necesidades y no tanto de imponerles nuestro gusto. Y qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es renunciar a nuestro gusto para tratar de que los otros sean los que sean como los primeros en recibir como algo bueno, ¿no? Entonces, salud. Llegado a este punto y llegado a este momento ya de mi acercamiento como con los libros, luego un vecino me va a prestar, como cuando tengo 9 o 10 años, no miento, a los 11 años, me va a prestar un libro que se llama Los hijos del Capitán Grant. Una novela, así, 600 páginas, pero como yo ya traigo esta noción y esta como entrenamiento, porque por supuesto mis libros de Aníbal y de Ciro los he leído y los he leído y los he vuelto a leer, y con la inocencia tampoco de no preguntarle ni no pedir a nadie más que me traiga un libro. Por supuesto leo los de la primaria, y en cuanto llegan los libros de la primaria, los de español me los echo así. O sea, la historia del ratón de campo y ratón de ciudad, no sé si la conozcan, o los libritos, los poemas cortitos para hacer como Mi mamá me mima y El león de león, o El cabo del soldado, no sé, todos estos me encantan. Palitroche, ¿recuerdan la historia de Palitroche? Cuando veo la historia de Palitroche es así, wow, está padrísima. Pero llega un momento en el cual yo, fíjense, descubro esto, termino de leer Los hijos del Capitán Grant, y maravilloso, qué padre está este libro, se lo regreso, y entonces este amigo me dice, bueno, te voy a prestar otro libro a ver si te gusta, y me trae La isla misteriosa, también de Julio Verne. Así que empiezo a leer La isla misteriosa y a ver estos soldados del sur que se quedan varados en una isla y que comen mejillones, y recuerdo la primera vez que comí mejillones, dije, wow, sí se dan unos festines estos tipos, o sea, sí son muy deliciosos. Pero casi al final de la novela, de los hijos de la isla misteriosa, la isla está como, bueno, es misteriosa, no pasan cosas raras, descubren que es porque abajo hay un submarino. ¿De quién creen que es el submarino que está ahí abajo? ¿Un submarino raro del siglo XIX? ¿Submarino? Siglo XIX, Inglaterra, Julio Verne, el submarino del Capitán Nemo. Descubro que ahí está el submarino del Capitán Nemo, y eso es lo que causa. Y bueno, la isla se destruye, ya les di todo el spoiler, pero la isla se destruye, y cuando están esperando ya ser rescatados o morir, aparece un barco a lo lejos. ¿Y qué barco creen que es ese? El de los hijos del Capitán Grant. Y entonces yo decía, pero esos tipos ya, o sea, yo había cerrado el libro pensando que ya había terminado la historia de ellos, ¿no? Y de pronto en otro libro me los encuentro, y me da tanta emoción encontrármelos, porque digo, es como si hubiera vuelto a ver amigos entrañables. Es decir, yo pensé que al acabar, poner la palabra fin, ya como a la gente cuando se muere, ya está ahí atrás, ya se quedó, nunca más volveré a verlos, y de pronto aparecen, y yo soy feliz. Me pasó lo mismo cuando leí, por ejemplo, Pantaleón y las visitadoras de Gabriel Marx, de Mario Vargas Llosa, y luego leí La Casa Verde, y aparece también el capitán. ¿Cómo es el capitán? No me acuerdo, pero aparece un capitán María, y dije, wow, me encantó. Y entonces eso, pero me encantó porque ya me había encantado cuando había leído Los hijos del Capitán Grant. Y entonces en mis libros, ¿qué es lo que hago? De pronto pongo personajes que vuelven a aparecer, aunque no tienen ningún... ¿Por qué? Porque digo, si a mí me dio este gusto, seguro a otros lectores también se los va a dar. Y es justo ahí cuando luego me voy a pelear con este amigo, y
nos peleamos, yo creo que dije cosas de su mamá, y él con justa razón me agarró a golpes y nunca más me volvió a prestar libros. Pero ya empiezo finalmente a escribir. Llega un momento en el cual estás tan obsesionado con las historias, con lo que puedes encontrar, con la aventura que te pueden ofrecer, que dices, bueno, voy a tratar de escribir. Ya estoy como en la secundaria y empiezo a escribir poemas. Eso nadie lo sabe, pero empiezo a escribir poemas porque es muy triste, pero empiezo a escribir poemas y luego una chica me dice, oye, ¿qué es lo que escribes? Yo, no, pues poemas y así como versículos de la Biblia, porque yo no tenía la noción tampoco de los poemas, era la Biblia de versículos y eso. Y dice, ay, oye, ¿y me puedes hacer una carta de amor? Segundo de secundaria. Y yo así como, ¿cómo que una carta de amor? Sí, es que me gusta un muchacho y se la quiero dejar y a ver si... Y así como, ¿no se supone que eso es lo que hacen los muchachos y ustedes nada más la reciben? Me dice, no, pues son nuevos tiempos. Son nuevos tiempos. Bueno, no digo eso, pero seguro ya estaba ocurriendo eso. Le dije, sí, claro. Le escribí la cartita de amor. No se le hizo. Pero se corrió el rumor de que hacía cartitas y me empezaron a comprar cartas. Me las pagaban con refrescos y con fritos a la hora del recreo. Al parecer todo el mundo en la secundaria quiere tener novio y novia, porque siempre tuve como trabajo. Hasta que llegó un punto de quiebre, porque un maestro en la clase de español nos dice, a ver muchachos, léanse la clase de soneto. Era de esos maestros que llega al salón y que dice, lean la lección y él está haciendo otra cosa, ¿no? Yo leo el soneto, veo las claves, que tienen que ser versos de 11 sílabas, las rimas A, B, C, D, C, D y todo eso. Y entonces me causa mucho trabajo, pero escribo el soneto. Así como dice. No dice nada interesante, por supuesto. Simplemente me preocupo porque la métrica sea real, que el acento caiga donde tiene que caer. Y el día siguiente se lo llevo al maestro. Y el maestro lo lee y me dice, ¿de qué libro lo sacaste? Digo, no maestro, no lo saqué de ningún libro, o sea, ahí venía, o sabía de cómo hacerlo, yo simplemente lo hice. Para no hacer la historia larga, reprobé ese bimestre. Me reprobó, no solamente me reprobó, sino que dio una lección ante el grupo del plagio, y de que el concepto plagio era un concepto negativo, que uno tenía que esforzarse por sus propios medios, y yo estaba ahí, pues imagínense un chico segundo de secundaria, en una colonia como esta. Ahora creo que el concepto de la lectura y de la escritura no está arraigado tampoco en los maestros. Y si además estos maestros dan clases en colonias populares, estos maestros también asumen que todos estos chicos son carne de cañón. Y que de esta carne de cañón no sale absolutamente nada. Tal vez saldrá algún buen comerciante, tal vez saldrá algún buen maestro, pero es todo lo que va a salir. Y asumo que eso fue como lo que pasa, porque de pronto, claro, ¿quién va a creer que un adolescente de una colonia pobre, que muy apenas tiene para comer, va a escribir un soneto? Cuando el soneto es algo que pertenece pues a cierta altura intelectual, a cierta altura de mundo y de lecturas y de todo eso. Por supuesto que el resto de mis compañeros no hicieron ningún soneto. O sea, estaban, pues, les envié las cartas de amor. Y eso me alejó de los libros y de la lectura como 3 años. Dije, ya, pues, no quiero saber nada de esto. No caí en depresión porque estaba también muy preocupado por tener novia. pero recuerdo que me alejé por completo y digo, bueno, que ahora pienso lo necesario que es como lectores aprender a descubrir los hallazgos, aprender a descubrir el talento. No quiero decir con esto de que yo sea talentoso, pero sí quiero decir con esto que podemos encontrar belleza y podemos encontrar inteligencia donde uno menos lo espera.
Y uno como lector, porque además uno como lector se vuelve también mediador cuando acerca estos libros a los demás, tiene que saber que está ahí también para acompañar, no solamente, es decir, el maestro no solamente educa, sino acompaña el proceso. Y a veces se nos olvida porque también yo sé que si hay una profesión sobre la que le caen más tiros y troyanos es sobre los maestros. Les echan la culpa de absolutamente todo, les ponen como 900 evaluaciones al año, las preparaciones de las guías pedagógicas, la entrega de los exámenes, y también lidiar con los chicos no es fácil. O sea, yo he sido maestro para el sistema de Linea y bueno, no es bien en Linea, es fácil. Entonces no me imagino en grupo, y menos ahora donde todos los estudiantes se consideran clientes aunque vayan a la escuela pública y los papás también consideran que no. Bueno, el caso es que me mantuve alejado. Otros, algunos más tuvieron hijos pero siguieron estudiando. La mayoría entró a trabajar a Cementos Mexicanos, a Bimbo, a la fundidora. Ese fue como y después vino como lo peor, porque ya estando en la preparatoria, yo realmente vengo de una familia de muy escasos recursos. Me hacían bullying todos mis compañeros, todos mis vecinos. Me decían: Toño, ya deja de estudiar, ponte a trabajar, mira cómo está tu casa, mira cómo sufre tu papá, ¿por qué no? Ya, ponte a trabajar. Yo, es que no puedo porque tengo en la mañana, bueno, tampoco quería trabajar, pero también quería, o sea, sí quería estudiar, quería saber qué era eso de la preparatoria y ese como mundo. Y la presión fue como muy ruda, hasta que finalmente en tercer semestre de la preparatoria, en la clase de redacción, un maestro nos dice: a ver, muchachos, quiero que se asomen por la ventana y quiero que mañana, y miren. Entonces estamos todos los alumnos mirando por la ventana de la prepa. Hay un terreno baldío, una avenida, un Oxxo, que estos han estado desde antes de las cucarachas, una barda, una pila de agua, uno de esos contenedores de agua. Dice: quiero que para mañana traigan un texto donde describan lo que acaban de leer. Y quiero que sea esto porque así puedo validar que no hicieron trampa y lo sacaron de algún libro. Pero bueno, está bien. Así que, como quiera, es la preparatoria. ¿Quién quiere llamar la atención en la preparatoria? Por nerd, nadie. Es además la época en la cual ser nerd está muy mal. Ahora está bien por la serie de Big Bang Theory, todo el mundo quiere saber superhéroes y eso, pero en esta época no. Así que yo escribo mi texto, trato como de conectarme con todos los otros textos que he escrito y con lo que he leído y todo esto, y termino haciendo algo como muy sencillo. Al día siguiente el maestro dice: bueno, tenemos poco tiempo, no van a leer todos, van a leer solamente esta fila, que es donde estoy yo. Cuando llega mi turno me levanto y leo el texto, y el maestro levanta una ceja así como la Roca, el personaje el luchador de la W. Es que a mi abuelo le gustaba la lucha libre, entonces me sé todo la lucha libre. Y me dice: a ver, vuelve a leerlo. Y lo vuelvo a leer. Y me dice: a ver, tráeme la libreta. Le llevo la libreta, lo lee en voz alta, y yo ya estoy así como sudando, porque otra vez el plagio, ¿no? Otra vez, esto ya valió, me van a volver a humillar. Lo hará otro maestro, ese mismo semestre, justo el maestro de ética, que es poeta, y le va a decir a todos los compañeros que hay cosas que solamente los adultos pueden hacer, como escribir, y yo les quiero decir a todos y a sus compañeros que mejor se pongan a estudiar. Pero este maestro lo que dice es: te voy a dar 5 puntos sobre tu calificación final. Y para mí eso es así como: wow, 5 puntos, puedo sacar 65 y ya pasé. Entonces, y a partir de ahí se acerca de nuevo otra vez otra chica y me dice: ¿tú escribes poemas? Y yo: sí, escribo poemas. Y empiezo ya a escribir, y ahí encuentro como una ruta, y esto me lleva a que la lectura llega un momento en el cual no nos dábamos cuenta, pero entonces se empieza a reconstruir paradigmas.
empieza a reconstituir cosas que estaban perdidas o a mostrarnos rutas que no sabíamos que podíamos tener. Hace tiempo, en una sala de lectura en Cuautla, les daba un taller a un grupo de maestros de muy diversas profesiones, pero había particularmente dos que trabajaban en la escuela de enfermería allá en Cuautla y que les planteaban a sus alumnos problemas de cómo resolver ciertas cuestiones con los entablillados y con la atención al enfermo, pero les decían, pero no les vamos a dar estos libros de cuidados médicos 1, 2 y 3, ¿no? Les daban literatura, les daban poesía, cuentos, algunas novelas cortitas, y les decían, de la lectura de estos textos tiene que salir su respuesta. Y entonces los chicos, por supuesto, que iniciaban todo así como, ¿y yo cómo voy a sacar una respuesta del poema de pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, ¿no? Pero los obligaba, y al final terminaban los chicos dando una respuesta, porque el libro, las historias son como pequeños crisoles. Son crisoles donde en un momento, cuando llegan a un punto importante de nuestra vida, terminan compartiendo muchos haces de luz. Y en algunos de esos haces de luz, a lo largo de las historias, se van convirtiendo en haces más duros, y haces más luminosos, que alumbran más, y sobre todo donde uno se siente más a gusto. Miren, yo no sé si en el futuro, si tal vez parece que esta es la última conferencia o charla que doy en mi vida, porque a partir de mañana digo algo contra alguien y me convierto en trending topic viral negativo, y entonces ya nadie me quiere acercar a ningún lado. Pero no importa, porque para mí la lectura ya hizo todo lo que tenía que hacer. Yo, aunque esté ya solo y derrotado y olvidado por el mundo, voy a tener siempre un libro junto a mí. Y cuando esté viejo voy a tener libros junto a mí. ¿Saben lo triste que es llegar a la vejez y solamente tener la televisión? Pero si tienes un libro junto a ti, esa vejez, estoy seguro, no es solamente saber que nos vamos a ir, y yo estoy seguro que en este momento en el cual uno se va dando cuenta. Hace tiempo di un taller en Veracruz y les dejé una actividad. La actividad era muy sencilla, les puse música, 5 tipos de música, y les pedía que hicieran la lectura de esa música con el cuerpo, porque también está este concepto de que todo es lectura, no solamente la literatura. Y entonces les ponía un cha-cha-cha y todo el mundo lo bailaba fabuloso, ¿no? Les ponía una música súper rara, rítmica, y bueno, no sabían cómo, pero también medio como que se movían y parecían tarantulitas que están como medio apachurradas, pero ahí estaban ahí como moviéndose. Y terminando la actividad les dije, bueno, la última canción la van a escuchar acostados o pegados a la pared, pero no se pueden mover. Y esa era además la canción más larga. Las demás duraban 2-3 minutos y esta duraba 10. Y cuando terminen, se sientan y escriben una lectura a su cuerpo, un texto a su cuerpo, a ver qué sale. Bueno, siempre en esa historia la gente lloraba, porque muchos decían, es que no pude hacer todo porque ya me doy cuenta que mi cuerpo es lento y no quería darme cuenta de esto, pero este ejercicio me llevó a ese punto. Y bueno, aunque tengamos como el cuerpo lento porque empezamos a ser viejos, pero tenemos un libro. No piensen en el concepto libro, digo, tenemos esta capacidad para que nos sigan buscando y nosotros sigamos buscando las historias y las posibilidades que podemos tener en ellas. Borges, ¿qué es lo que hacía cuando quedó ciego? Tenía un autor o alguien que le leía, Alberto Mangel, para ser más preciso. Y Alberto Mangel se convirtió en un escritor fabuloso, un ensayista de primera línea, un narrador. Y así como él, hay muchas como personas que llegado a cierto punto ya no pueden como separarse de las historias. ¿Por qué? Porque estos libros les han cambiado ya los paradigmas. Y yo no puedo decirles tampoco que este paradigma va a ser el mejor para ustedes, pero sí les puedo decir que va a ser algo como inédito, algo nuevo, algo que no se esperaban. Van a acudir las historias en los momentos que tengan más problemas, y algo de las historias les va a dar confort.
Van a acudir las historias cuando tengan algo agradable y quieran contar con otros amigos o con sus familiares, y ahí van a estar las historias para ustedes. Las historias están, y los libros están, y la lectura está siempre ahí para transformarnos, para acompañarnos, porque ya en el último punto, aunque los libros rara vez son compartibles en su experiencia, en lo que tal vez significa para mí un poema de Octavio Paz o un poema de Jaime Sabines, llega un punto también en el cual uno necesita ceder a esta emoción o compartir esta emoción. Y yo tenía una amiga, digo tenía porque ya no está en este plano. Cuando entré a la carrera de letras, yo ya era como lector, ¿no? Un día andando por esta avenida que les decía al principio, veo a lo lejos un libro blanco y digo, wow, traía muy poco dinero, lo que había logrado juntar de los camiones y de no comprar papitas en la prepa y eso, y me quería comprar un pantalón de mezclilla de esos falsos Levi's. Ya sabía que no me alcanzaba para Levi's, era de un falso Levi's, pero a lo lejos veo este libro blanco y digo, wow, qué bonito se ve, ¿no? O sea, todos los libros usados y este así blanco, nibio. Me acerco y digo, lo compro, ¿no? Digo, quiero tenerlo, ¿no? Ahora ya no quiero tener otros libros, empiezo a regalarlo, pero ese primer libro digo, quiero tenerlo. Y bueno, ya no me compré el pantalón, pero empecé a leerlo y era un libro eran unas obras completas de un escritor mexicano que se llama Juan Rulfo. Y bueno, yo no sabía quién era Juan Rulfo, o sea, obviamente otra vez yo soy un ignorante, me asumo como un ignorante, no sabía quién era él, pero lo leí y me fascinó. Pero la verdad es que no me convertí en un lector, digo, leía cuentagotas, estaba ya en la carrera de letras, pero un buen día una amiga me dice, oye, es que fíjate que tengo insomnio. Y yo, pues, qué mala onda, ¿no? Yo afortunadamente soy de los que se acuesta y a los 5 segundos ya se fue. Incluso en mi época de más estrés, a los 10 minutos tal vez, ahí batallo, pero eso no es insomnio, ¿no? Es que busco el acomodo. Y me dice, oye, pero es que fíjate que luego me aburro mucho. Y no sé si te pudiera marcar en las noches. Y yo así como no tienes novio, no sé, alguien a quien le puedas hablar o algo así. Yo, pues mira, tú marca. Y si contesto está chido, y si no, pues es que no me logré despertar, ¿no? Y la verdad es que las primeras 2 noches no me desperté, pero la tercera sí escuché, y bueno, la verdad es que las primeras 2 noches oí, pero no me levanté, o sea, dije, está bien que sí, pero la tercera ya levanté el auricular y ya empezamos a platicar, y bueno, empezamos a platicar. Y luego me dice, oye, estoy leyendo algo. Yo, ¿qué quién es? Estoy leyendo Cambio de piel de Carlos Fuentes. Y yo, qué padre. ¿Te lo leo? Pues sí, léelo, déjame agarrar una toallita para el sudor de la mano en el teléfono, ¿no? Bueno, leímos todo Cambio de piel por teléfono. A veces ella leía un capítulo, luego 2 noches después, cuando le daba el insomnio, yo leí otro capítulo. Es una novela muy larga, pero lo leímos. Y por supuesto que mi relación con ella se hizo muy sólida, se volvió otra relación. No quiero vulgarizar esto diciendo que nos volvimos novios, ¿no? Porque no todas las relaciones tienen que terminar en ser novios. O sea, la experiencia humana es tan amplia, y porque siempre queríamos como compartirla o definirlo eso. Yo hago así. pero así como sucedió esto con ella, que fue una experiencia, pues imagínense leer, claro, consideren que tenemos 19 años, pues tenemos todo el tiempo del mundo, pero nos acercamos, y así como con ella, con más personas, la lectura me fue haciendo y me fue como construyendo como una comunidad. No una comunidad, creo que es importante decirlo, cerrada, sino una comunidad abierta, una comunidad que da espacio para el diálogo, para el enojo, una comunidad que está compartiendo. Cuando, fíjense, tenemos esta noción de los clubes de lectura,
y pensamos que son puras señoras que están compartiendo cafecito y galletitas. Por supuesto que lo hacen, y algo tienen que siempre comen los mejores pasteles, pero ellos y ellas lo que están haciendo en ese momento es establecer un diálogo comunitario. Están externando sus dudas, sus preguntas, están diciendo que lo que no entendieron están tratando de entenderlo. Lo que ellos asumen que es, lo comparten para que los demás les crean o no, pero si no les creen no pasa nada. Ellos ya al menos tuvieron el espacio público para poder decir, es que cuando el personaje de 100 años de soledad se va al cielo, cuando Remedios la Bella sube al cielo en su sábana blanca, es porque tal, y la otra puede decir, bueno sí, y la otra puede decir, no, yo creo que es por tal cosa, pero se hace un pacto y un diálogo social en el cual la lectura nos permite encontrarnos, pero en algún momento en ese espacio uno empieza a decir, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de esto porque a una tía le pasó tal cosa, y entonces ahí está justo ese momento. ¿Cómo llevamos todo esto, todo lo que les acabo de contar, a las escuelas? Pues no lo sé. No lo sé, pero intuyo que hay elementos en todo lo que les acabo de compartir que bien podríamos tomar para socializar estas cosas en las escuelas, ¿no? Una podría ser, primero, acercarles los libros. Ahí tienen los libros del rincón. He ido a muchas escuelas donde las directoras dicen, no toquen los libros del rincón para que no se maltraten. Las directoras, y me lo dicen con un orgullo, y yo así como, pues sí, maestra, porque tampoco quiero que me corran en ese momento, y no quiero... Ya después hablo con los maestros y digo, oye, no le hagas caso a tu directora. Y ella me dice, no le hacemos caso. Ese sería como el primer punto. El segundo punto es que respetar ese momento en el cual los niños se encuentran con los libros. Y no enjuiciar ese momento, no decir, ay, agarró otra vez el diario de Greg número 8. Claro, uno quisiera que agarrara, no sé, 20 canciones de amor y 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. No, sí es desesperada, ¿verdad? De Neruda, o ¿por qué no agarras Blanco de Octavio Paz al niño de 8 años? No, pues no, claro que no lo va a agarrar, y qué bueno que no lo agarre a esa edad. Aunque, y si quiere agarrarlo, que lo agarre. Y algo va a entender, pero uno estar así, no vas a leer. Un maestro en San Luis Potosí tenía un espacio de lectura, y entre ese espacio de lectura tenía la Ilíada de la Odisea. Pero en sus versiones no para niños, sino la versión, el verso, ¿cómo se llama? El verso... Bueno, en el verso tradicional, en el verso yámbico, toda la cosa. Y el maestro decía, no puedes agarrar porque no lo vas a entender. Pues es cierto, maestro, pero déjela que agarre el libro. Algo se le va a pegar, algo va a recuperar. Y bueno, y ese segundo punto sería como importante, ¿no? Es decir, no juzgar ese momento, dejar que agarren los libros. Y el que es más difícil, permitir que fluya el espacio de la lectura. Es decir, tienen 10 minutos. No, dense un tiempo así como, ¿saben qué, chicos? Esta mañana, aquí están los libros, ni siquiera hasta digo leer, vamos a tomarlos, vamos a compartirlos, ver las imágenes, si quieren leer bien, si no quieren leer está bien. Yo tenía una sala de lectura, trabajaba con niños de mi colonia. Y mi sala de lectura todos los días cambiaba de nombre porque los chicos ponían un nombre distinto. Y la primera hora les decía, esta es la hora de hacer lo que queramos. Y jugaban y correteaban y gritaban y luego después teníamos otra parte donde yo les leía un texto, siempre era un texto sin texto, eran libros álbum, solamente les pasaba las imágenes y luego les pedía al final que ellos contaran la historia. Hacíamos una actividad con esta historia, una mediación de lectura. Y luego ya les decía, chicos, ahora ya tienen tiempo para que tomen el libro que ustedes quieran, y si quieren leerlo con Juanito o con Felipe, léanlo. Si no quieren ustedes solitos léanlo. Si quieren leerlo en voz alta, léanlo en voz alta. Y una vez fue una maestra, y le tocó ver solamente la parte donde estaban gritando, y dijo, esto es que no tiene control sobre los niños. Y así como, pues claro, yo no asumo a tener control sobre los niños. Asumo a que ellos se den cuenta que dentro del espacio de la lectura también gritar y correr es parte de ese ejercicio lector. Y bueno, respetar ese espacio
Yo sé que están siempre atareados, sé que tienen que cumplir con ciertos temas, pero la verdad, ¿para qué nos hacemos? No, a veces no llegamos y no pasa nada. Y finalmente, y es la parte como más difícil, justo esto, crear comunidad. Decirle a los niños o a los adolescentes o con quienes tengo que trabajar, ¿saben qué? Yo cuando leí este libro, y se me pasó tal cosa, bla, bla, bla. Y además, ¿qué les parece si en lugar de solamente, a ver, ¿qué les parece si ahorita sacamos una pluma y contamos la primera vez que nos dieron un beso? Porque tal vez el libro habla de los primeros besos. Y entonces ya escriben, y entonces ya los chicos quieren leer. Y a quien no le ha dado un beso, pues no le voy a decir que se apure, pero ya llegará. Y si no llega, pues todos los besos son maravillosos, la verdad. O sea, está bien al principio. Y entonces ya los chicos o las chicas escriben su texto o hacen su dibujo y lo comparten con los demás. Y ya. ¿Y qué sacamos de eso? Ninguna calificación. No sacamos ninguna verdad, no sacamos información para luego extorsionarlos. Simplemente les dimos un espacio en el cual todos se sienten como en los clubes de lectura iguales, dialogan, se encuentran. Y tal vez ese libro no los cambió, pero pasados 10, pasados 20 libros, pasados 30 libros, tal vez unos muy cabeza hueca, pasados 100 libros, un día va a llegar así como, órale, esto es leer. Y en cuanto llega ese momento, cuando llega esto es leer, ya estamos del otro lado. No porque nos vaya a hacer mejores personas, no porque nos vaya a dar más dinero, no porque vayamos a subir el escalafón de la Secretaría de Educación Pública, no por nada, no nos va a hacer más guapos, aunque algunas personas dicen que la gente que lee es guapetona. Yo nunca he ligado mientras leo, o sea, siempre al contrario. Pero sí nos va a dar como un espacio para que este imaginario que hemos estado construyendo desde que somos niños sea más rico, más habitable y más compatible con los demás. Y en algún momento, cuando tengamos cierto problema, decir, bueno, si se siente bien feo esto que estoy viviendo, pero al mismo tiempo a la pobre Ana Karenina le fue peor, ¿no? Al mismo tiempo, recuerdo una vez que leí, ¿cómo se llama la ciudad? Todos los hermosos caballos, de Cormac McCarthy. Y hay una escena en la cual al personaje principal le dan un balazo en la pierna. Y Cormac McCarthy describe con lujo de detalle el proceso de calentar el cuchillo, echarle alcohol y luego con el cuchillo meterlo en la pierna para darle así, escuchar cómo sulfura la sangre y cómo toca el metal con el metal de la bala, escucha el sonido hueco y luego cómo lo saca. Bueno, siempre que me van a operar de las muelas pienso en esa escena. Y digo, bueno, al menos yo estoy anestesiado. Y ya, se me pasa. Y pues bueno, esto es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Si tienen preguntas, por supuesto. Pues las preguntas y terminamos con el video. No sé cuánto tiempo quedas. Súper. Preguntas. Por favor. A mí me encantó, muchas gracias. Pues ya te queremos invitar a nuestras escuelas a que nos ayudes a hacer esto que estás haciendo, compartirlo. Y a mí me gustaría, si fuera posible, que nos hablaras un poco más sobre estas lecturas del cuerpo. A mí me parece que ese es uno de los temas que ahora está como muy de moda, ¿no? O sea, como que ahora sí ya nos están señalando, por una parte. Y la otra, dado tu situación en torno a tu lugar de origen, a tu estado, con estas problemáticas de violencia que nos has estado comentando,
¿qué tanto este tema de la lectura en ti, bueno, ya lo dijiste que se transforma, ha sido como un espejo de tu comunidad, y como también esta parte, ¿no? Y te agradezco y te felicito. Muchas gracias. Bueno, sobre el tema de la lectura del cuerpo, esta actividad que la hago luego a veces cuando daba esos talleres, ya no los doy, ahora soy director de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y eso la verdad es que me quita todo el tiempo del mundo. De hecho, mi jefe no sabe que estoy aquí, creo que estoy en la oficina. Pero a mí se me parece que esta lectura del cuerpo viene también de la mano del concepto previo de que todo es lectura, y tenemos que como que buscar como las maneras de dialogar con estas otras cosas que no son los libros, y ahí es donde viene como el tema del cuerpo. No soy como tan especialista y en específico, pero sí he hecho como algunas actividades, por ejemplo con eso, actividades luego de psicomotrices a partir de historias. De pronto también está esta noción de que todos somos lectores, así como hay distintos tipos de inteligencias emocionales, también hay distintos tipos de inteligencias del lector. Y hay una inteligencia del lector que nos permite también la comprensión del cuerpo. Uno puede leer, por ejemplo, El amante de Marguerite Duras, y alguien se puede clavar más con las descripciones que Duras hace del río Mekong, pero alguien más puede vislumbrar perfectamente el cuerpo del personaje principal, y puede tal vez incluso asimilar las acciones. Por ejemplo, una mediación sería hasta cierto punto seguir como las rutas de cada una de estas inteligencias en un libro. Porque uno también dice, esta pregunta de ¿qué entendiste de un libro? Es la peor pregunta que podemos hacer, sino a ver, a partir de todas tus inteligencias, de todo lo que tú eres como lector, pero claro, eso se da poco a poco a partir de la observación. Nos van a dar múltiples respuestas. Alguien se va a clavar en la historia de la China de esa época, alguien se va a clavar en la introspección de Duras, alguien se va a clavar en la cuestión erótica que se narra en la novela, y así, desde ese como enfoque es que tendríamos que hacer, más que hacer preguntas sobre los libros, tenemos que tratar de generar experiencias sobre los libros, y esa es una parte como fundamental. Ahora, de Colonia, yo estuve mucho tiempo fuera, pero cuando volví hice una publicación que se llamaba Gardenia Esquina con Limón. Era formato tabloide, y las pegaba en las carnicerías, en los abarrotes, en la tortillería, en el dispensario médico de la colonia y en los camiones. Y ahí los dejaba pegados. O sea, simplemente, es que otra vez, me daba mucha ternura. En una ocasión escogí un poema de Jaime Sabines del Diablo y yo somos amigos. No visualicé bien mi colonia, o sea, estaba yo en otro canal, y entonces un señor que vendía tostadas me había dado permiso de pegar mis gardenias ahí en su negocio. Cuando volví al siguiente quincena a cambiarlo, la señora me dijo, oiga, es que ¿usted por qué hace esto? Bueno, pues es que me gusta, quiero compartir libros y textos con todos, pero nada más eso. Yo, sí, señor, no hay ningún interés de otro tipo. Bueno, está bien, cambio. Entonces ya cambié, y cuando agarré la gardenia me di cuenta que la señora había puesto sobre todo el poema de Sabines, del Diablo y yo somos amigos, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Porque desde su lectura, ese poema, aunque para mí era un poema muy inocente, desde otro enfoque, este poema era una incitación al pecado, ¿no? Al demonio, llamado al demonio. Pero miren, la señora no lo quitó. O sea, no quitó la gardenia, sino que pegó una imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso me pareció fabuloso. En cambio, en otros lugares, cuando llegué ya lo habían quitado y me prohibieron llegar. Y en otros les importó. Entonces, eso es lo que he hecho como tratando de sacar a mi colonia. Les conté la historia de donde mataron 40 personas en un día. Justo en una esquina, llegando el camión, mataron a 8 ahí. Esto fue un día terrible. Bueno, en esa esquina fue donde pegué más gardenas. Justo ahí en esa esquina. Pegué como 9 gardenas en esa esquina, que así llamaba, porque la colonia tiene nombres de flores y frutas y eso. Era como mi manera muy sencilla de decir,
la lectura es un espacio también de refugio y aunque nos pasen cosas terribles, es un espacio de refugio. Luego después, ¿cómo me di cuenta que todo esto funcionaba? Porque puse un stand en la Feria del Libro de Monterrey y mi stand lo decoré con todas las gardenias y pasaba la gente y me decía, ¿tú eres el de las gardenias? Y digo, sí, qué bueno, porque no, la lectura y bla, bla, y al final les decía, arranque una señora, llévesela, y ya la arrancaron. Y una que me dijo, no, ya las he arrancado todas. Ya, bueno, está bien. ¿Quieren que nos ponga otra pregunta? Tú dices, Tony. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no, este video con el cual quiero cerrar esta charla, resume todo lo que les acabo de decir. Resume el encuentro con el lector, el momento en el cual uno empieza a construir historias y es un libro, es un corto maravilloso y es justo la lectura. ¿Me podría prestar el micrófono más? Claro. Porque no va a tener, no va a estar conectado el audio y estamos trabajando.
Nada más que agradecer su presencia, Antonio, y que nos comparta su mirada hacia la lectura. Gracias por esa parte. Yo creo que aquí, como usted lo decía hace un rato, la tarea del educador siempre es de mediador. Y entonces, de algún modo también que nuestros chicos no lean, pues creo que tiene que ver con nosotros. Con muchas circunstancias, por supuesto, pero entre todas las circunstancias también estamos nosotros. Creo que esta parte también nos hace mirar hacia nosotros mismos y nos hace, al menos a mí me hace preguntarme, bueno, ¿y yo qué he hecho para emocionar a otros hacia la lectura? Y entonces me doy cuenta de que todavía me hace falta hacer mucho más. Gracias por eso. Yo le quiero pedir al maestro Engalonada Vilés Martínez, director de profesionalización docente de la DGESPE, pues pase acá para que le entregue un presente que tenemos para usted. Y si nos dan 3 minutos, volvemos para nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias. Ya estar aquí para la presentación de Papelino. Entonces, si van a tomar un cafecito, pero regresen por favor.